Hola, soy Marcelo Fontana, profesor de la materia Física 1. En este video vamos a presentar el tema de vectores y sistema de coordenadas cartesianas. Las magnitudes físicas se pueden clasificar en escalares y vectores. Los escalares son aquellos que quedan bien determinados dando su valor y la unidad de medida. Por ejemplo, yo digo, tengo una altura de 1,82 metros. La temperatura de mi cuerpo es 37 grados centígrados. La masa de mi cuerpo es 70 kilos. Estas magnitudes están bien determinadas dando el valor y la unidad. Hay otras magnitudes que son los vectores que, aparte de dar el valor y la unidad, o sea, su módulo, tenemos que dar la dirección y el sentido. Ejemplos de estos son la velocidad y la fuerza. Cuando yo digo, tengo una velocidad de 70 km por hora, no está bien determinada, porque aparte tengo que decir en qué dirección y con qué sentido se está moviendo el cuerpo que tiene esa velocidad. Bueno, ¿cómo representamos a los vectores? Los vamos a representar con esta simbología, ¿no? Vamos a la magnitud le vamos a agregar esta flecha acá arriba. Con eso vamos a significar o vamos a decir que esa magnitud física es de carácter vectorial, o sea que es un vector. ¿Cómo las representamos gráficamente? Bueno, con segmentos orientados. Acá tenemos representado un vector, ¿sí? Cuya, digamos, que tiene un origen y que tiene un extremo. Ese vector, por ejemplo, en este caso, representa a el vector posición. La recta que contiene al vector determina la dirección del vector. La orientación, definida por el origen y el extremo del vector, determina el sentido. Y el largo del vector determina el módulo. Fíjense, cuando hablemos de módulos, le vamos a poner estas dos rayas verticales y eso va a significar que estamos hablando del módulo de este vector. El módulo de un vector es un escalar. Para representar los vectores se usan los sistemas de coordenadas. Tenemos las coordenadas cartesianas, que vamos a verla a continuación, pero también tenemos las coordenadas polares, las coordenadas intrínsecas, que vamos a ver en próximos videos. Pero tengan presente también que existen las coordenadas cilíndricas, las coordenadas esféricas. ¿Cuál es el sistema de coordenadas que tengo que usar para resolver un determinado problema? Bueno, eso depende de cada problema. La elección adecuada del sistema de coordenadas simplifica muchísimo el planteo del problema. Bueno, las coordenadas cartesianas son las más comunes y conocidas. Son las coordenadas X, Y y Z, representadas de alguna manera con los tres ejes cartesianos, que son perpendiculares entre sí, y entonces un vector se determina dando sus componentes, ¿sí? La componente X, la componente Y y la componente Z. Además de dar las componentes, representamos el vector de esta manera: R vector igual a X por Y versor más Y por J versor más Z por K versor. Eso es Y, J y K versores. Son vectores de módulo 1 que apuntan en la dirección del eje positivo. El versor Y va en la dirección del eje X positivo, el versor J va en la dirección del eje Y positivo y el versor K va en la dirección del eje Z positivo. El módulo del vector R también lo podemos escribir en función de las componentes. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Bueno, vamos a presentar ahora operaciones con vectores: la suma, la resta, la multiplicación por un escalar, el producto escalar y el producto vectorial. Bueno, empezamos con suma y resta de vectores. Para sumar y restar vectores, lo que tenemos que hacer es utilizar la regla del paralelogramo, si lo queremos hacer gráficamente. Lo que hacemos aquí es tenemos dos vectores, R1 y R2, y los queremos sumar. Lo que hago es trazar una paralela a uno de los vectores que pase por el extremo del otro. Entonces, donde se corten esas dos paralelas, ese resultado lo uno con el origen y eso me da la suma de los vectores. Para hacer la resta tengo R1 y tengo R2. Yo quiero hacer R1 menos R2. Lo que hago es hacer la suma
de menos R2, o sea, le cambio el sentido a R2. Este es R2, voy a poner menos R2, y entonces lo que hago ahora es sumar R1 con menos R2. Uso la regla del paralelogramo, trazo las paralelas, y esto que tenemos aquí es la resta de R1 menos R2. Fíjense, por una cuestión geométrica, este segmento orientado es igual a este. Bueno, si nosotros queremos hacer esto analíticamente, podemos escribir a los vectores R1 y R2 con sus componentes. O sea, el vector R1 es x1 por y versor más y1 por j versor más z1 por k versor. Y el vector R2 es x2 por y versor más y2 por j versor más z2 por k versor. Al hacer la suma, lo único que tengo que hacer es sumar las componentes. Sumo componente a componente, x con x, y con y, z con z, y le doy el carácter vectorial con los versores. Al hacer la resta, lo que tengo que hacer es restar componentes, y le doy el carácter vectorial con los versores. Como regla, cuando yo quiero hacer la resta de vectores, la resta de vectores se determina por un vector que une los extremos, fíjense, une los extremos con origen en el segundo vector, o sea, el que va restando, ahí da el comienzo de la resta, y extremo en el primero de los vectores. O sea, este vector que tenemos acá es el vector resta. Bueno, si quiero multiplicar un vector por un escalar, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, si lo hago analíticamente, escribo el vector y multiplicar por un escalar, lo que significa es multiplicar componente a componente. El módulo de el vector resultante es igual al producto del escalar por el módulo del vector original. Si el escalar es positivo y mayor a 1, el módulo de la multiplicación será mayor, que es lo que vemos en el gráfico, ¿no? Acá, fíjense, por ejemplo, parecería que la fuera 2. Si la es 2, significa que el módulo se duplicó por 2. Si el escalar es positivo y menor a 1, lo que va a pasar es que el módulo de la multiplicación es menor al vector original. Si el escalar es negativo, el vector resultante cambia su sentido. Bueno, el producto escalar. El producto escalar es, el resultado del producto escalar es justamente un escalar. Cuando yo tengo dos vectores, R1 y R2, que tienen un ángulo entre ellos alfa, el resultado del producto escalar es igual al módulo uno de ellos por el módulo del otro por el coseno del ángulo. Fíjense, para el producto escalar usamos esta notación. R1, producto escalar con R2, con el vector R2, le ponemos ese puntito. Ese puntito nos indica que estamos hablando de un producto escalar. Hay una propiedad muy utilizada, que es que el producto escalar es conmutativo. R1, producto escalar con R2, es lo mismo que R2, producto escalar con R1. Si uno quiere hacer la cuenta analíticamente usando coordenadas cartesianas, tenemos el vector R1 y el vector R2 con sus componentes y sus versores, y el producto escalar es igual a la suma del producto de las componentes, x1 por x2 más y1 por y2 más z1 por z2. Recuerden, esto es un escalar, ¿no? Porque las componentes son escalares. Acá estamos haciendo una cuenta y el resultado de esta cuenta es un escalar. Bueno, el producto escalar de dos vectores perpendiculares es nulo. Eso sale cuando tenemos dos vectores perpendiculares, el ángulo es 90, el coseno de 90 es 0. Y otra cosa que tenemos que recordar, que vamos a utilizarla, el producto escalar de un vector por sí mismo es el módulo al cuadrado. Si yo pongo un vector multiplicado por sí mismo, acá me queda el módulo del vector por el módulo del mismo vector por el coseno del ángulo que forman, que bueno, si es el mismo es 0 grados, el coseno de 0 es 1. Así que nos queda el módulo de r al cuadrado.
Bueno, seguimos con producto vectorial. El resultado del producto vectorial es un vector. Usamos esta notación para representar el producto vectorial. R1 vector, producto vectorial con R2, lo simbolizamos con este por. Esto es el producto vectorial de vectores. El resultado, dijimos, es un vector. El módulo del producto vectorial, es el módulo de los vectores por el módulo del otro por el seno del ángulo que tenemos entre esos dos vectores. La dirección del producto vectorial es perpendicular al plano formado por R1 y R2. Esto está en perspectiva aquí, esto está en perspectiva, y R1 y R2 está perpendicular al plano. O sea, si esto estuviera en el plano del papel, el producto vectorial saldría fuera del plano del papel. El sentido viene dado por la regla de la mano derecha. Acá es importante usar la mano derecha siempre. Entonces, si hacemos R1 producto vectorial con R2, ponemos los dedos de la mano en la dirección en que hacemos el producto, en el sentido en el que hacemos el producto. R1 con R2. Ponemos los dedos de la mano en ese sentido y el dedo gordo nos indica el sentido del producto vectorial, ¿sí? O sea, R1 producto vectorial con R2 nos da hacia arriba en este caso. Fíjense, con respecto a la conmutación, cuando yo hago el producto vectorial y quiero conmutar, hago R1 y R2 y hago R2 producto vectorial con R1, hay un signo cambiado. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el producto vectorial R2 con R1, tenemos que poner la mano hacia abajo. Ponemos los dedos R2 sobre R1 con la mano derecha. Quiero hacer R2 por R1 y eso nos va a dar el producto vectorial hacia abajo, ¿no? Perpendicular al plano de R1 y R2. Si esto estuviera en el plano del papel, el R2 con R1 iría hacia dentro del papel. Bueno, si queremos desarrollar el producto vectorial analíticamente, vamos a escribir a los vectores con sus componentes y sus versores, y para determinar el producto vectorial tenemos que hacer el determinante de esta matriz. Acá vamos a poner los versores I, J y K, ponemos las componentes X1 y 1, Z1, X2 y 2Z2, y ahora vamos a desarrollar el determinante. Recuerden cómo se desarrollan los determinantes. Se puede desarrollar representando en una determinada fila. Entonces ponemos los versores I, ¿no? El versor I, el versor J, el versor K. Entonces, si hacemos primero el determinante, hacemos el desarrollo usando el versor I, sacamos esta fila, sacamos esta fila y sacamos esta columna y hacemos I1 por Z2 menos I2 por Z1. De la misma manera vamos a hacer con J y con K. Una propiedad que hay que recordar es que el producto vectorial de dos vectores paralelos es nulo. ¿Eso cómo sale? Bueno, eso sale, recuerden, el módulo del producto vectorial es el módulo de un vector por el módulo del otro por el seno del ángulo que forman. Si son dos vectores paralelos, el ángulo es 0 y entonces el seno del ángulo va a ser 0. Bueno, una propiedad muy importante que tenemos que mencionar es que la terna de versores cartesianos IJK forma una terna ortonormal. ¿Eso qué significa? Bueno, si hacemos el producto escalar de dos, cualquiera de ellos de distinto nombre, I con J, y producto escalar con K, J con K, eso da 0. Y además, si hacemos el producto escalar de un versor por sí mismo, eso es el módulo al cuadrado. Pero el módulo de estos versores ya dijimos que es 1. Así que I producto escalar con I es 1. Lo mismo para J y lo mismo para K. ¿Qué ocurre con el producto vectorial? Bueno, cuando hacemos el producto vectorial de I, por ejemplo, con J, y producto vectorial con J, ya dijimos, el producto vectorial tiene que ser perpendicular a los vectores que forman el producto vectorial. Esto me va a quedar, bueno, si es perpendicular, nos va a quedar en la dirección perpendicular. Ponemos I producto vectorial con J, ponemos la mano, los dedos de la mano, de tal manera que nos queda el dedo gordo hacia arriba.
I producto vectorial con J nos da la mano derecha con el dedo gordo hacia arriba. Si hacemos producto vectorial de J con I, ahí tenemos que poner la mano hacia abajo. Quiero ir en este sentido. Entonces los dedos me van a quedar con el dedo gordo hacia abajo. Entonces si yo hago J producto vectorial con I, nos va a quedar menos K. Lo mismo pasa con J producto vectorial con K. Hacemos J producto vectorial con K, ponemos los dedos de la mano en este sentido, el dedo gordo nos queda en la dirección I. Si hacemos K con J, fíjense, K con J, nos va a quedar en la dirección de menos I. Y lo mismo pasa con el otro producto vectorial. ¿Qué ocurre con cuando multiplicamos un versor vectorialmente por sí mismo? Bueno, como son paralelos, es el mismo versor, eso va a dar 0. Una regla mnemotécnica muy utilizada para hacer más que nada este tipo de productos vectoriales es escribir los versores en este orden, I, J, K, y repetir el I y el J. Si yo hago I producto vectorial con J, voy en este sentido, en el sentido positivo. I producto vectorial con J me va a dar K positivo. Pero si yo hago J producto vectorial con I, voy en el sentido negativo. J producto vectorial con I me va a dar menos K. Lo mismo podemos decir J producto vectorial con K, J producto vectorial con I, voy en el sentido positivo, me va a dar I positivo. Pero si yo quiero hacer K con J, K producto vectorial con J, voy en el sentido negativo, me va a dar menos I. Bueno, una cosa que es importante remarcar, que vamos a usar bastante, es que nosotros vamos a utilizar lo que se llaman las ternas directas. O sea, aquellas que cumplen que cuando hago el producto vectorial de I con J, me tiene que dar K. Esto es lo que llamamos una terna directa. O sea, los ejes están representados de esta manera. Si yo hago I producto vectorial con J, me da, con la regla de la mano derecha, en el sentido de K. ¿Por qué mencionamos esto? Porque existen también las otras ternas que no son las queridas. Por ejemplo, si ya acá permutamos el eje X con el eje Y, el X está aquí hacia la derecha. Si hago el producto vectorial de Y con J, pongo los dedos de la mano derecha en este sentido, me queda el dedo gordo hacia abajo. O sea que I con J no me va a dar K, me va a dar menos K. Estas ternas son ternas que no queremos, son ternas que se denominan ternas invertidas. Por eso, como no las queremos, tenganla presente, las vamos a tachar y esto no se puede usar. Hay que usar las ternas directas.